Saludos y bienvenidos. Me llamo Roberto Hurto, soy el director del Centro para la Religión y la Espiritualidad de LMU y junto con mis colegas del Instituto Loyola para la Espiritualidad, estamos organizando 5 seminarios web para explorar los significados detrás de las preferencias apostólicas universales, también conocidas como PAU. De la compañía, son las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús en todo el mundo, o sea, de los jesuitas. Estas preferencias son 4 áreas vitales para nuestro mundo de hoy, a las que los jesuitas prestarán especial atención en los próximos 10 años. Las preferencias son mostrar el camino de Dios, caminar con los excluidos, acompañar a los jóvenes en camino, cuidar de nuestra casa común. Esta presentación a través de Facebook Live de parte de LMU y del Instituto Loyola para la Espiritualidad es parte de nuestros esfuerzos durante el año ignaciano, que incluye también en mayo del año que viene una peregrinación en las huellas de San Ignacio en España. Más detalles al final. Hoy escucharemos al padre Alan Figueroa Deck, quien brindará una explicación de cada una de estas preferencias. El padre Alan es estudioso distinguido en teología pastoral y estudios latinos en la Universidad de Loyola Marymount y en el Instituto Loyola de Espiritualidad, para la Espiritualidad, El padre Deck es consultor de programas y director espiritual a tiempo parcial. Su biografía completa aparecerá en la sección de comentarios de Facebook. Y si desea hacer una pregunta o hacer un comentario, escríbalo en la sección comentarios de esta página de Facebook. Agradecemos su participación en esta importante conversación. Padre Alan. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero comenzar recordándonos que estamos en la presencia de Dios siempre, pero de una forma muy especial este día, cuando nos reunimos para profundizar un poco en las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús y la importancia que eso tiene y la conexión que tiene, no solo con la obra de los jesuitas, pero con muchas de nuestras labores apostólicas en la parroquia, en la iglesia, en los movimientos, etcétera, en las escuelas de la iglesia. Entonces, vamos a tomar un momentito entonces para pedir que Dios nos ilumine y nos acompañe. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para que aprovechemos este tiempo aparte, reflexionando sobre muchas cosas importantes que tienen que ver con nuestro llamado para seguir a Jesucristo de una forma cada vez más cercana, acercándonos a Cristo, optando siempre seguirlo en el servicio de los demás. Pedimos tu ayuda, Señor, que nos ilumine y que siempre nos ayudes para responder a todos los dones y las oportunidades que tú nos das. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos el placer de tener aquí la compañía de la hermana Teresa Maya Sotomayor. Tere es una amiga de muchos años. Nos conocimos cuando ella era apenas una joven estudiante de teología, hace más de 30 años, y
progresado bastante. Ahora, Tere es la líder de la congregación de las Hermanas de Caridad del Verbo Encarnado, que tienen su casa matriz en San Antonio, Texas. Hace poco que sirvió como presidente del Consejo de las Religiosas Norteamericanas, el consejo más grande, que tiene sus oficinas en Washington. Y Terry ha escrito, ha enseñado, ha desempeñado muchas funciones de liderazgo y servido en comisiones, no solo en este país, pero seguramente en México y también internacionalmente, aún en el Vaticano. Entonces, realmente es un gran honor y placer tener a Tere aquí para compartir y dialogar con nosotros. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es oír un poco acerca de cómo llegaron a ser estas preferencias de la Compañía de Jesús. Y vamos a oír al Padre General Arturo Sosa y también vamos a tener la oportunidad de conversar para aprovechar esta oportunidad con la hermana Tere para apuntar claramente o descubrir lo que significan estas preferencias para nosotros y no solo para los jesuitas. Entonces, solo quiero indicar al comienzo una de las principales razones por las cuales estamos hablando de estas preferencias apostólicas. Todo esto realmente tiene su origen en el hecho de que los jesuitas llegaron a existir, fueron fundados como consecuencia de la experiencia espiritual que tuvo San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, ¿no? Este año estamos celebrando el 500 años, el 500º de la conversión de San Ignacio, que comenzó a desarrollarse esta conversión en la experiencia del cañonazo, es decir, cuando fue alcanzado por una bala de cañón durante una batalla en Pamplona, en España. Y realmente es muy apropiado que estas preferencias han salido este año cuando estamos tratando de conmemorar ese gran evento. También, pero tal vez más importante, estas preferencias compaginan perfectamente bien con lo que está sucediendo ahora en la Iglesia bajo la inspiración y el liderazgo del Papa Francisco. Ustedes han oído del proceso sinodal. Claro, esta palabra sínodo es desconocida por muchos en la Iglesia, pero se refiere precisamente al proceso en que nosotros optamos y descubrimos a dónde Dios y el Espíritu Santo nos está llevando, ¿no? El camino sinodal se propone para toda la Iglesia como una forma, una manera, un método para irse desarrollando. Y no solo a nivel del Vaticano o del obispado o qué sé yo, pero a nivel de la parroquia, a nivel de los movimientos apostólicos, a nivel de la familia, realmente, porque todos somos llamados a la oración y a la reflexión y a la opción de ejercer nuestra libertad, ¿verdad?
para optar seguir de veras a Jesucristo, ¿no? Y seguir y no seguir otras cosas que nos están llamando la atención mucho en nuestro mundo, pero realmente no son de Dios. El proceso del discernimiento espiritual, ¿no? Estas preferencias son el resultado de que los jesuitas han ejercido esta forma de irse tomando pasos, ¿no? Tomando pasos hacia el cumplimiento de la misión que ellos tienen de Dios. Algo muy importante cuando pensamos en esto es que en los ejercicios espirituales, San Ignacio repite muchas veces la frase: el amor se manifiesta más en acción o en obras que en palabras. El amor de Dios se manifiesta más en obras o acciones que en palabras. Y realmente el proceso de ir desarrollando estas preferencias es simplemente el proceso de ir descubriendo las acciones, las actividades que más corresponden, ¿verdad?, a la meta, a la misión que Dios nos está dando. Y que todos nosotros, si nuestra vida tiene su base en el amor de Dios y amor del prójimo y un amor propio, entonces necesita manifestarse cada vez más en obras, en algo concreto. Y de ahí viene este proceso de buscar preferencias. Muy bien, entonces vamos a compartir entonces un video que el Padre General Arturo Sosa preparó en Roma. Adelante. ¿Y si Dios te hablara? ¿Qué te diría Él? ¿Puedes oír esto? ¿Puedes oír su llamado? Durante los últimos 16 meses, la Compañía de Jesús ha estado discerniendo cómo responder mejor a las exigencias actuales de la misión que le ha sido encomendada. Somos un grupo grande, esparcido por todo el mundo, formado por jesuitas y muchas otras personas con las que colaboramos en la misión de la Iglesia Católica. Somos seguidores de Jesús, el Señor crucificado y resucitado. El proceso ha culminado con la aprobación y confirmación del Papa Francisco. Por eso hoy anunciamos las 4 preferencias apostólicas universales para guiar el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en los próximos 10 años. Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. La condición es que nosotros, los jesuitas, seamos hombres de oración y profundamente arraigados en Cristo para poder compartir con quienes colaboramos en la misión y todas las personas de buena voluntad este tesoro espiritual. Porque somos un grupo que discierne, nos comprometemos también a difundir el discernimiento como modo de tomar decisiones en sintonía con los deseos de Dios para la humanidad en todos los campos en los que nos movemos en nuestra vida y trabajo. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Esta es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Son los jóvenes, con su perspectiva,
quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Queremos caminar con ellos, discernir estas posibilidades y encontrar a Dios en las profundidades de la realidad. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. La actual crisis ambiental está afectando de manera particular a los pobres y vulnerables. Como seguidores de Jesús, junto a todas las personas de buena voluntad, queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. Todavía podemos cambiar el curso de la historia. Aceptamos la invitación a formar parte de ese cambio, poniendo en práctica en nuestra vida y misión estas 4 preferencias. Le animamos a que aprenda más y lleve a cabo estas acciones con nosotros, para que todos respondamos al llamado de Dios, expresado a través del clamor de este mundo. Pues para mí es muy emocionante oír al padre general Arturo Sosa explicar estas preferencias apostólicas universales en este momento. Y me llena realmente de un deseo grande de seguir en este camino que los jesuitas estamos proponiendo para nosotros mismos, pero también invitando a muchos otros. Ahora quiero preguntar o dialogar con la hermana Tere acerca de esto, a ver lo que a ella le parece. Pues Alan, primero, yo creo que lo primero que se me ocurre es esta idea de que los jesuitas son una compañía y que siempre hablan de acompañar a Jesús, de que son los compañeros de Jesús. Y esta idea del acompañamiento para mí es clave. Yo creo que la invitación que hacen estas 4 preferencias a todos y a todas nosotras es al acompañamiento. Si hay algo que aprendimos en la pandemia, primero es que nadie se salva solo, pero que ser humano es ser acompañado. Ser humana es ser acompañada. Si no hay compañía, si no hay comunidad, si no hay comunión, si no hay conexión, perdemos algo de la calidad de ser humanos. Y yo creo que estas preferencias nos sacan y nos invitan a colaborar, a conectarnos, a ser parte de la solución y a acompañar a los más vulnerables entre nosotros. Yo creo que eso es fundamental, esta cultura del acompañamiento de la que tanto habla Francisco y que estas preferencias nos dicen cómo. Bien, pues creo que también, ¿verdad?, que lo que estás diciendo me hace pensar en el hecho de que hay mucho individualismo. Y el individualismo afecta no solo al laicado, a los fieles en general, pero también a nosotros padrecitos, a las religiosas, a todos nosotros, porque está en el aire, ¿verdad?, de la cultura, especialmente la americana en que nos encontramos. Y luego, peor es el aislamiento que hemos experimentado durante la pandemia, realmente, y creo que salir con estas preferencias en este momento es muy, muy importante, es algo oportuno para nosotros, que nos ayuda a salir, ¿verdad?, del estancamiento que hemos experimentado durante estos 20 meses, ¿no?, de la pandemia. Sí, yo creo, Alan, que a veces con esto de la pandemia que estuvimos tan encerrados, que hasta empezar a ir a los eventos nos costaba trabajo, ¿no? Y ahora ¿cómo me vuelvo a encontrar? Las preferencias, sobre todo tan bien articuladas, tan fáciles de acordarse cuáles son, ¿no?, nos ayudan a decir,
sí se puede, pero hay que salir con una intención. Sí, exactamente, sí. La otra cosa que estas preferencias aprovechan en las circunstancias actuales es el hecho de que cosas buenas sucedieron durante la pandemia, en el sentido de que descubrimos la utilidad de estos medios tecnológicos de comunicación, ¿verdad? Que estamos usando. Y parte de esa experiencia fue ¿cómo se dice? Melt, la desaparición de las fronteras o de los límites, ¿verdad? Que a veces nos mantienen muy enfocados solamente en un lugar o con ciertas personas, porque Internet y Zoom y todo eso ahora ha permitido que nos comunicamos con todo el mundo y puede haber ahora conocimiento, colaboración, intercambios a largo plazo, a distancia y a distancia, ¿verdad? Con muchos, sí. Esto es una ventaja apostólica, algo que puede ser utilizado para lograr mejor los diferentes tipos de actividades de la misión apostólica, ¿verdad? De la iglesia. Yo creo que esta cuarta preferencia que anuncian, el cuidado de la casa común, nos lleva a reconocer tanto en Laudato Si como en Fratelli, que yo quisiera que se llamara Fratelli y Sorelli Tutti, pero bueno, le dejamos al Papa el título de Fratelli. Pero esa idea de todo está conectado y todas estamos conectados. Y yo creo que la pandemia nos enseñó que todos los eventos de la naturaleza, uno se conecta con el otro, lo que hacemos aquí, el mismo virus es resultado de situaciones de los seres humanos afectando, pero también este signo de los tiempos, de que estamos unos a otros conectados y qué importancia saber que en este pedacito estamos haciendo un esfuerzo y en ese otro también, y que yo puedo aprender de lo que están viviendo en Europa o en América Latina o en otras partes del mundo a través de las redes. Yo lo llamo el milagro de la pandemia, porque mis hermanas nunca hubieran aprendido Zoom si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, nos ha obligado a aprender otras formas de estar conectados. Sí, sí. Sabes, una frase que a mí siempre me ha gustado en español es llamar la atención. Es una frase que usamos muchas veces, ¿verdad? Pero en el contexto, en la situación de esta pandemia, me ha dado cuenta de que la humanidad, se le está llamando la atención a toda la humanidad de varias cosas. Entre ellas la interdependencia, ¿verdad? La forma en que, quererlo o no quererlo, estamos conectados. Hay una realidad solidaria, hay una solidaridad, esa palabra que en la doctrina católica social se usa para hablar el hecho de que somos conectados con todos, de que, como el Papa Francisco dice, todo está conectado. La solidaridad entre los seres humanos, que es algo de que realmente muchas veces nos olvidamos, pero en esta condición de COVID ha sido imposible olvidarnos de la conexión. Solo el intento, por ejemplo, de conseguir el nivel de inmunidad que necesitamos, ¿verdad? Como dicen en inglés, herd immunity. No sé cómo se dice eso en español, pero la inmunidad del rebaño de todos, sí, ¿verdad? De la grey, etc. Eso es muy importante y no se puede lograr si no cooperamos, si no nos cooperamos. Claro, si no nos preocupamos unos por otros, si no nos ocupamos. Yeah. Esto, Alan, que dices de poner atención, yo creo en esa primera
intención o preferencia apostólica del discernimiento y los ejercicios espirituales, pues lo primero es ¿dónde nos habla Dios, ¿no? ¿Dónde están los signos? ¿Dónde están las mociones, como diría Ignacio? Y necesitamos no una nueva espiritualidad, sino vivir nuestra espiritualidad a fondo. Este es un tiempo de mucha espiritualidad, y la espiritualidad nos hace ver lo que a veces no notamos a la primera. Por eso me gusta poner atención, porque es notar, escuchar, y entonces puedes discernir. Pero si no ves primero, ¿verdad? Ves lo invisible, ves a las personas descartadas, ves a las personas que excluyen nuestros sistemas o que sufren consecuencias del clima peor que otros. Entonces no te mueves, no se mueve como las entrañas de misericordia. Entonces esta invitación a una espiritualidad que pone atención y que después escucha, discierne qué está diciendo Dios en esos signos, es súper importante en este momento. Claro. Vamos en este momento a mirar algunas gráficas artísticas, dibujos, ¿verdad?, que corresponden a las cuatro preferencias. El primero, manifestar el camino que nos lleva a Dios por medio de los ejercicios espirituales y el discernimiento. Vamos a hablar más, ¿verdad?, de ese discernimiento, pero una de las formas de crecer espiritualmente es con el acompañamiento espiritual. Y vemos ahí un dibujo de una señora que está siendo acompañada por no sé si es un padrecito, creo que es padrecito porque lleva una estola, pero de todos modos, ella está buscando descubrir cómo Dios está actuando en su vida, ¿no? Pero la base y la integración de estas preferencias tiene todo que ver con la vida espiritual, sobre todo con la oración, ¿verdad? Muy bien, y la segunda preferencia, caminar con los pobres, con los marginados del mundo, con los que les falta dignidad, los violados, en la misión de reconciliación y justicia. Sabemos que la justicia brota de la fe, y tenemos que luchar por la justicia, pero no de una forma ideológica o simplemente metidos en partidos políticos, aunque los partidos tienen su función, pero como católicos, como cristianos, tiene que ver sobre todo con seguir la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleve a vivir vidas de dignidad y de justicia. La tercera preferencia, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Hay mucha desilusión, ¿verdad? Hay mucha confusión en el mundo y tenemos que acompañar. Y seguramente yo sé que esto es muy importante para ti, Tere, porque has hablado mucho de esto en el pasado, ¿no? Y luego la cuarta preferencia, colaborar de una forma que capta la profundidad del Evangelio para la protección y la renovación de la creación de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos un muchacho que está haciendo su jardín de verduras, ¿verdad? Tratando de contribuir, ¿verdad?, al mejorar el ambiente o la ecología, ¿verdad?, que es parte de este gran concepto realmente de la casa común de todos nosotros. ¿Qué te parece? Yo creo que a mí me gusta la idea primero que sean preferencias, que ponen un horizonte, porque entonces nos inspiran la creatividad y la participación. Cada uno, cada una desde donde está, ya sea en una institución, en un ministerio, en una parroquia, personal, como familia, puede aportar algo que nos ayude a encaminarnos a ese horizonte.
Segundo es que están alineadas con el llamado que nos está haciendo el Papa Francisco, a una cultura del encuentro, al cuidado de la casa común, a las salidas y a las personas excluidas. Pero a mí me encanta sobre todo esta de acompañar a los jóvenes. Tengo una amiga religiosa, Alan, que dice, hace muchos años dijimos que teníamos que tener una opción preferencial por los pobres, pero ahora tenemos que tener una opción preferencial por los jóvenes. Y yo creo que no solamente hablar de los jóvenes, sino caminar junto, acompañar, escuchar, y yo diría que hoy aprender de los jóvenes, porque ellos sí saben usar todos estos medios y sí saben comunicarse y acortar distancias con redes digitales, etcétera, y no tenerle miedo, ¿no? Sí. El padre Sosa hizo énfasis precisamente en esa idea que has compartido, de que estamos hablando de preferencia y no simplemente de programas o proyectos o planes. Eso es muy importante captar la diferencia, porque los planes son importantes, necesitamos planear muchas cosas, ¿no? Pero en la vida espiritual y en la vida de la iglesia hay algo más. No es simplemente estar planeando, porque la planificación, al fin y al cabo, es el resultado del cálculo, ¿verdad? Del cálculo humano, de los razonamientos, etcétera. Y todo esto es bueno y tiene su lugar. Pero para nosotros en la comunidad cristiana se trata también de la diferencia que la presencia de Dios, que el acompañamiento divino, que la inspiración del Espíritu Santo, la diferencia que todo eso hace en los pasos que seguimos tomando. Y la pura verdad es que seguir a Dios es abrirnos a un horizonte interminable, realmente. Es un horizonte que va más allá de un proyecto que va a durar cierto tiempo, aunque se va a buscar ciertos objetivos o metas o lo que sea. No, es simplemente seguir a Dios. ¿Y a dónde nos está llevando Dios, verdad? Es mucho más allá de las ideas y las ideas limitadas que nosotros tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, son preferencias. Quiere decir que la preferencia nos abre a cómo involucrar el espíritu en todas las actividades, no simplemente en unas cuantas, pero en todo tenemos que llevar esta preferencia y buscar cómo se hará concreto, ¿verdad? Algo real. Así es, yo creo que esta idea de este proceso que llevaron para crearlas es muy buena, porque como que nos enfoca, nos hace poner la mirada hacia un camino. Y ahorita que te escucho, Alan, pienso en los aprendizajes de la peregrinación, de sabernos en camino, caminando juntos, y a veces vamos más rápido, a veces más despacio, a veces nos equivocamos de camino, nos regresamos, pero esa idea de que tenemos un horizonte hacia dónde movernos y que cada uno va dando sus pasos, porque esa suma de esfuerzos hace que toda la familia humana se mueva y da mucha esperanza saber que aquí yo estoy haciendo mi pedacito, pero allá en África están haciendo el suyo, y en América Latina, y toda la familia de la Compañía de Jesús y todos sus amigos y amigas están contribuyendo a una de estas áreas, ¿verdad? Y a lo mejor no siempre todas, a veces pones el acento en una, no en otra, pero el tener una intención, el levantarte en la mañana y decir, bueno, hoy voy a poner mi granito, voy a poner mi esfuerzo, se va sumando. Y yo creo que ahí es en donde estaría la tentación de pensar, mi pequeña contribución no es importante.
Sí, pero sí. yo creo que si hemos aprendido algo en este tiempo de pandemia es que cada detalle, cada esfuerzo, por pequeño que sea, se suma. Sí. Claro que hay que trabajarlo sistemático y hay que trabajarlo como ministerios, como instituciones, pero también como familias, como comunidades. Entonces, optar por este proceso no significa que no son importantes las personas mayores. Por ejemplo, yo me imagino que alguien va a decir, ¿por qué dicen los jesuitas que los jóvenes? ¿Y qué pasó con los mayores? No, vénganse mayores a acompañar a los jóvenes, sino es todos con ese enfoque, ¿verdad? Todos y todas. Sí. Siempre, como sabemos, en la iglesia y también en nuestras culturas, hay una palabra que un amigo siempre usaba para hablar de esto con la gente mexicana, por ejemplo, era potrerismo, es decir, o corralismo, es decir, o territorialismo. Todas estas cosas realmente perjudican, porque lo que Dios nos está tratando de hacer es abrirnos a la importancia de la colaboración, que requiere una capacidad realmente de dar y de recibir, no simplemente de dar o ni siquiera de simplemente recibir, pero intercambio, ¿verdad? Entre grupos que muchas veces tienen sus propios intereses o sus tribalismos, lo que sea, ¿no? Provincialismos. Hay mucha palabra para este problema que tenemos, ¿verdad? Y hoy en día, sobre todo, la iglesia nos llama a experimentar un nuevo y mucho más profundo nivel de comunión, que solo puede ser el resultado realmente de ir caminando juntos, no parados juntos. Así es. Yo creo, ¿Verdad? Alan, que en este momento tenemos como comunidades cristianas que volver a aprender la hospitalidad. Yo creo que eso que nos enseñan los evangelios, ¿verdad? De que hay una disponibilidad a acoger a lo diferente, a otros puntos de vista, a acompañar, a lo mejor a detener el juicio y hacer una pregunta, a construir puentes unos con los otros, porque lo que Dios creó es esta diversidad. Dios creó el mundo así, diverso, diferente. La creación es diversidad. Y entre más se conecta toda la creación una con otra, eso, yo creo que por eso esta cuarta preferencia es tan importante, porque no solo es cuidar, sino contemplar, apreciar, amar lo que Dios creó en esta casa común donde estamos los seres humanos. O sea, no es que las plantas y no las personas, somos un ecosistema. Y entre más cultivemos las conexiones, más sano es el ecosistema, más fluye el espíritu entre nosotros. Y entonces, pues tenemos que hacer esas conexiones para que la energía fluya y podamos entonces realmente ir descubriendo que juntos y juntas podemos hacer una diferencia que el mundo necesita hoy. Sí, exactamente. Y a propósito, ahora vamos a escuchar y ver a nuestro Santo Padre, Francisco, a explicarnos un poco algo sobre esta experiencia de las preferencias, ¿ok? Muy bien. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible
que esto sea así. ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Pues me emociona mucho, ¿verdad? O escuchar la voz del Papa Francisco y ver estas imágenes tan bonitas. Las preferencias apostólicas realmente tienen todo que ver con la identidad misionera, ¿verdad? No solo de los jesuitas, pero de todos los bautizados y el llamado, ¿no? ¿Sabes que algo que me gustó en este video, pero que me gusta del Papa Francisco, es que el testimonio misionero necesita alegría, Alan, necesita sabor? Yo creo que la comunidad latina, latinoamericana, puede ofrecerle al mundo eso: sabor, fiesta, esa alegría de cuando estamos juntos. Algo pasa, algo más pasa que cuando estamos separados. Entonces, el aprender a caminar en estas 4 intenciones es porque estamos llenos de esa alegría de sabernos llamados y llamadas, pero al mismo tiempo debemos de contagiar eso, y el Papa Francisco lo hace, ¿no? O sea, qué bonito que escogió un video de un mago para hablar de la misión, ¿no? Sí, es fascinante. Ese muchacho que estaba visitando a la enferma, ¿verdad? Ya, hay que prestar atención a las imágenes, ¿verdad? En ese video. Son bien escogidas. Muy bien, pues creo que en este momento podemos ver si ha habido algunos comentarios o preguntas de los que están escuchando hoy. Sí, Padre Alan y hermana Teresa, había una pregunta. A ver, la palabra preferencias recuerda la opción preferencial por los pobres, que habla de una comprensión de cómo Dios, de manera preferencial, no exclusiva, intenta actuar a través y en beneficio de los pobres. Y la pregunta: ¿hay algún sentido aquí en las preferencias apostólicas universales que expresa una preferencia por actuar de cierta manera no es excluir a otras acciones? No creo. Creo que las preferencias tienen que, al fin y al cabo, basarse sobre todo en aceptar el Dios y conocer al Dios que se ha revelado a nosotros en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que en la Sagrada Escritura, remontándose, ¿verdad?, a las escrituras hebreicas, al profetismo, a las enseñanzas de Jesús y todo eso, vemos que ha habido y siempre tiene que haber una opción por el pobre, porque es la forma en que Dios, por las razones que Dios puede tener, ha optado Dios para trabajar dando preferencia a los pobres, y lo ha manifestado, ¿verdad?, en la revelación divina y sobre todo en la vida de Jesús. Pues la iglesia sigue en eso, pero esas preferencias en diferentes momentos históricos pueden tomar diferente forma, pueden ser más concreto en las circunstancias actuales. Y por eso, hoy en día estamos hablando sobre todo de esa preferencia por los jóvenes,
porque vemos que vienen siendo excluidos en este momento por no prestar atención, por no escucharlos, etcétera, y que estamos en un momento de transición de generaciones y realmente el liderazgo de la iglesia tiene que venir de los jóvenes o simplemente no va a haber ese liderazgo. Entonces tenemos que apoyar a los jóvenes para crear un futuro mejor, un futuro esperanzador, ¿no? ¿Qué piensas, Terry? Yo creo que la palabra preferencia me gusta, porque yo puedo decir, yo prefiero enchiladas que hamburguesas. Eso no significa que no me gustan las hamburguesas, solamente que hoy prefiero enchiladas. O sea, de alguna manera estoy buscando, vamos a poner atención aquí, es como si yo tengo toda una imagen y voy a hacer zoom en esta parte, pero no voy a descuidar la otra. Yo creo que tenemos que construir un pensamiento más inclusivo, sobre todo como iglesia, en donde todo cabe, todos y todas cabemos. Eso significa ser católico, todos bienvenidos, todas bienvenidas, pero ahora juntos y juntas, ¿dónde vamos a poner un poquito más de esfuerzo, de atención? Porque este momento de la historia nos clama. Nuestros jóvenes que están aislados, que están esa pandemia adentro de la pandemia del sinsentido, pues necesitamos ofrecerles algo, ¿verdad? Yo siento que nos ha perjudicado mucho un pensamiento que o esto o lo otro. No, las dos cosas. Un pensamiento integrador, holístico, un pensamiento de ecosistema, es lo que necesitamos tener ahora, en donde no se nos pierde nadie. De alguna forma yo creo que por eso estas son preferencias, son como horizontes que inspiran y van a ir generando energía desde otros lugares, pero yo sí pienso que estamos llamados en este momento tan especial que vivimos a ser incluyentes de otros puntos de vista, de otras personas, de otras formas de creer y por lo menos tener curiosidad. Me encanta la manera de que lo pone esta hermana, porque los jesuitas también son muy conocidos por sus instituciones educativas, ¿no es cierto? O sea, universidades y colegios en todo el mundo. Y más bien lo que tenemos en las preferencias no es un plan de acción para las instituciones educativas, sino la profundidad de la convención, en este caso de la compañía, ¿no? De las necesidades de nuestro tiempo. Todo eso me hace pensar en la frase que San Ignacio le gustaba usar, o la palabra que él le gustaba usar para referirse a sí mismo, peregrino. Y luego eso me hace pensar en que una comparación que se ha usado durante toda la historia para hablar de la iglesia, es como peregrina, la iglesia peregrina. Y eso se refiere al hecho de que el Dios que conocemos en la Sagrada Escritura es un Dios que se manifiesta en la historia. Y si pensamos, pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir en los eventos. Y los jesuitas y la espiritualidad ignaciana ha tomado esta percepción, esta idea, y lo ha hecho un fundamento de su manera de trabajar, adaptándose a personas, a lugares y a los tiempos. Y quiere decir entonces que la iglesia en su transcurso histórico, en su peregrinación histórica, se va encontrando con diferentes situaciones, ¿verdad? Y por eso no podemos ser, es solo aquello, ¿no? Porque eso funcionaba en un momento determinado, pero hay otros tiempos ahora. Entonces tenemos que ir adaptándonos. Así es. Eso es difícil porque muchos de nosotros ¿cómo se dice? Nos estancamos, nos quedamos
con lo conocido, lo familiar, etcétera, etcétera. Pero a veces tenemos que... Un peregrino es un aventurero. Y además yo digo que de alguna forma ningún ser humano puede hacerlo todo. El tener algunas cosas, precious few, en qué concentrarte por un tiempo, ¿verdad? Porque no dijeron, la compañía no dijo que los jesuitas iban a hacer esto para siempre, dijeron por un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces yo creo tener unas áreas específicas de preferencias de horizonte ayuda a que todos nos sumemos, porque si hacemos 50 preferencias apostólicas, pues entonces se van a disipar en 1000 cosas. Como decimos en México, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero también yo quiero reflexionar sobre esto que dice Alan, de caminar juntos y juntas en un espíritu de discernimiento. Una de mis favoritas preferencias es la primera, esta idea de espiritualidad y discernimiento, porque como dice el padre Sosa, no somos una ONG, ¿verdad? La iglesia no es una agencia de proyectos sociales, es una comunidad centrada en Cristo, es una comunidad que busca, que ofrece sentido. Y yo creo que en este momento de nuestra historia hay mucha gente que sufrió mucho en la pandemia porque, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Que perdió mucha familia. Y entonces el buscar sentido, el ofrecer sentido, el hacer sentido juntos a partir de una espiritualidad y un discernimiento comunitario es súper importante. Esta idea de que vamos buscando, caminando, unos ayudándonos a los otros, a ir encontrándonos con el Dios que camina ahí con nosotras en la peregrinación en medio de lo que vamos descubriendo, es muy importante. Pues me parece que esta conversación ha sido muy sabrosa, muy llamativa, ¿verdad? Y quisiéramos quedar aquí, ¿verdad? Charlando, pero pues no podemos porque estamos limitados. Pero quiero darle las gracias a la hermana Tere Maya y también a nuestro acompañante aquí, Roberto Hurtado. Ahora el señor Hurtado, hay algunas advertencias y yo les quiero dar gracias a todos ustedes por habernos acompañado este día. Espero que sigan pensando en lo que significa todo esto, no solo para los jesuitas, pero para usted. Hasta luego. Muy bien. Gracias, padre. Y para finalizar, sí, en la sección de comentarios de Facebook he puesto el enlace a otra actividad que tenemos durante este año año ignaciano, ¿no? Es una peregrinación a España. A la vez, ese es el primer webinar de 5 que vamos a tener sobre las preferencias apostólicas universales. O sea, ya en los próximos 4 vamos a ir viendo cada uno por separado. Entonces, estén atentos a esta página Facebook para la programación de esos webinars. Y también el padre Allen es el que nos va a guiar en la peregrinación a España el año que viene, el 13 al 22 de mayo del año que viene. Un momento para ir, un viaje, un itinerario para ir en pos de las huellas de San Ignacio en su país natal. Bueno, eso es todo para ahora. Agradezco nuevamente al padre Allen, a la hermana Teresa y también a mis colegas del Instituto Loyola para la Espiritualidad en Orange por esta presentación esta mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.